a todos ustedes quienes nos están observando desde el Facebook Live, desde la plataforma Zoom. Les soy la doctora Nuxia Seminario, abogada coordinadora académica del prestigioso Instituto de Capacitación Jurídica. El día de hoy nos acompaña el doctor Cristian Donaire, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y egresado de la maestría en Derecho Constitucional en la misma Casa Superior de Estudios. El doctor Donaire cuenta con una maestría en Administración Pública por el Instituto Universitario de Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid en España. Asimismo, es autor de diversos libros y artículos publicados tanto en el Perú como en el extranjero, expositor en actividades académicas nacionales e internacionales. Fue director académico del Centro de Educación Ejecutiva de la Universidad del Pacífico y de la Escuela de Posgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola. Actualmente, el doctor Cristian Donaire se desempeña como docente universitario tanto a nivel de pregrado y posgrado. Le damos una cordial bienvenida al doctor Cristian Donaire, que ya se encuentra aquí con nosotros para poder proporcionar esta entrevista en materia de Derecho Constitucional. Nuxia, muchas gracias al Instituto de Capacitación Jurídica también por la gentil invitación. Bien, vamos a dar inicio a esta entrevista y vamos a comenzar, doctor. Estamos en un tema coyuntural bastante preocupante en nuestro país. Coméntenos, doctor, ¿qué opina sobre esta coyuntura política que está atravesando el Perú? Bien, en primer lugar, creo que hay que tener en cuenta que esta coyuntura, como tú bien has calificado, de difícil o dura que está viviendo el Perú, en realidad viene a desencadenarse producto de una situación que ya se venía arrastrando de hace algunos meses atrás. Creo que hay que tener en consideración que nos enfrentábamos ya a un contexto de un gobierno debilitado y una emergencia sanitaria que clamaba por soluciones. Si sumamos ambos factores dentro de la ecuación, es completamente entendible que el aspecto político sea el que finalmente se vea resquebrajado, porque lo que uno espera de parte de las autoridades es que tomen las decisiones adecuadas a pesar de estos dos factores, del debilitamiento del gobierno y, por otra parte, de poder resolver la situación de la emergencia sanitaria. Ahora, cuando hay una situación política como esta, en la que se cruzan estos dos elementos, naturalmente uno espera de las autoridades justamente políticas, Congreso o Gobierno, la toma de decisiones adecuadas. Ahora, como son autoridades políticas, estas decisiones se toman bajo consideraciones de calidad, oportunidad o conveniencia, es decir, lo que el gobierno considere conveniente, lo que el Congreso considere conveniente, que no necesariamente es lo que el pueblo pueda considerar como conveniente. Y esto también hay que decirlo, no es que lo vamos a resolver nosotros ni nadie, porque parte del hacer política es estar en capacidad de ponderar adecuadamente qué es lo más conveniente dentro del contexto en el que se está. Y de hecho, y acá es el factor que quiero incidir mucho en esta primera pregunta, lo que el Congreso consideraba como conveniente en este contexto era controlar políticamente al gobierno frente a las denuncias que existen hoy por hoy respecto del presidente Vizcarra. Y dentro de esa decisión de lo conveniente es que optan por declarar la vacancia por incapacidad moral. Creo que ahí es el detonante que desencadena toda esta situación en la cual nos hemos encontrado inmersos y que ahora estamos tratando de salir con la nueva gestión. Y es que el Congreso creo que ahí confunde las cosas. Cuando uno plantea control político, uno piensa en estas herramientas de control que el Congreso tiene hacia el gobierno, como la censura, la confianza, la interpelación, que son absolutamente conocidas por todos nosotros. La vacancia no puede ser considerado, o por lo menos puntualmente la causal menos aún de incapacidad moral, no puede ser considerado un elemento dentro de los factores o elementos del control político. Porque justamente si yo incluyo la vacancia y concretamente la incapacidad moral como un elemento para activar el control político, pasa lo que ha sucedido. Es decir, que al final, bajo consideraciones de lo conveniente o lo oportuno a juicio del Congreso, se termina sacando al presidente de la República y dejando una situación de inestabilidad en el país. Por eso es que es irrecomendable y hasta necesario esperar este pronunciamiento del Tribunal Constitucional, porque las causales de vacancia deben ser, en mi opinión, causales que deben tener un contenido material mínimo, que no puedan quedar al libre albedrío de lo que el Congreso pueda optar o considerar a su juicio sobre lo que es incapacidad moral o no. Porque ya hemos visto lo que ha pasado. Al final no entramos en discusión de si la conducta del presidente Vizcarra califica o no como incapacidad moral, sino simple y llanamente se impone el número de votos y se llega a una decisión. En cambio, si el Tribunal Constitucional, como esperemos que lo va a hacer,
determina un contenido con material mínimo, ya deja de ser un elemento tan ambivalente, tan subjetivo y tan a libre juicio del Congreso para pasar a tener unas consideraciones mínimas que ya el Congreso va a poder evaluar de manera más objetiva. Y creo que ahí viene el detonante, ahí genera justamente parte del desencuentro que se sucede entre el Congreso y la población. Y si a eso le sumamos que la coyuntura no es la más adecuada para sacar a un gobierno frente a una situación que clama solución, como es la emergencia sanitaria, si ponemos sobre la mesa inclusive las vidas que están en juego bajo esta coyuntura, evidentemente creo que el Congreso, y con esto cierro esta primera pregunta, no ponderó adecuadamente qué era lo más conveniente, lo adecuado, lo óptimo bajo esta situación actual. Creo que confundió claramente las cosas, creo que no es recomendable que la causal de incapacidad moral entre dentro del ámbito del control político, creo que debe ser un supuesto que debe ser determinado bajo consideraciones mínimas, por lo menos, para que así evitemos que al final ya no interesa si eres inmoral o no eres inmoral. Basta simple y llanamente con alcanzar el número de votos, como ha sucedido últimamente, con lo cual ya el gobierno termina siendo sacado como tal, ¿no? Entonces creo que esta situación nos lleva a reflexionar respecto de que el Tribunal Constitucional va a cumplir un papel sin duda fundamental, como de hecho sucede en otros países del mundo, en resolver situaciones de crisis política tan grave como la que nos encontramos ahora. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por esa reflexión. Doctor, coméntenos, ¿usted considera que es necesaria una reforma constitucional en estos tiempos? Bien, eso es una muy buena pregunta porque de hecho uno abre los diarios el día de hoy y encuentra multiplicidad de opiniones tanto a favor como en contra. Lo primero que creo que es importante tener claro es que estamos en una coyuntura en la que lo emocional está privilegiándose o se está imponiendo a lo racional. Es decir, actualmente todos estamos, por supuesto, en gran medida indignados por la situación que se ha vivido. Por supuesto, nos sentimos frustrados con un Congreso que no está respondiendo, no estaba respondiendo a las demandas ciudadanas o no estaba a la altura de las circunstancias que vivíamos. Pero esta situación emocionalmente crítica que nos tiene a todos va a pasar. Y una reforma constitucional no es para hoy solamente, es para mediano y largo plazo. Por lo tanto, entablar o promover una reforma constitucional en una coyuntura como esta, no necesariamente creo yo que sería lo más recomendable. Creo que es momento primero de poner paños fríos a la coyuntura política que nos encontramos. Creo que es importante primero tener muy claro qué aspectos son necesarios reformar. Porque no se trata de plantear una reforma constitucional por plantearla, ni mucho menos para atender una situación hoy que luego en mediano o largo plazo no nos va a generar una situación de prosperidad o de desarrollo, sino que va a terminar poniendo una curita a la herida que se tiene abierta ahora, pero que luego no va a terminar de sanar, que es, por ejemplo, hoy por hoy hay una crisis institucional clarísima. Entonces, en vez de poner sobre la mesa la reforma constitucional, primero preguntémonos qué cambios de reforma de la Constitución o qué cambios hay que hacer para fortalecer ciertas instituciones. No digo que hay que fortalecer al Congreso, quizá hay que eventualmente generar pesos y contrapesos más adecuados entre gobierno y Congreso. Uno de los capítulos que se suele poner sobre la mesa cuando se habla de una reforma constitucional es el económico. Y a mí me preocuparía que dentro de esta situación de coyuntura política grave en la que nos encontramos y con las emociones a flor de piel, se pretenda cambiar, por ejemplo, este capítulo que para bien o para mal ha llevado a resultados bastante positivos al país. Por lo tanto, yo creo que ahorita la coyuntura no debería ser como poner en agenda temas de reforma constitucional. Primero esperemos superar bien la crisis en la que nos encontramos, tanto política como sanitaria, y ya con cabeza fría proyectar y plantear qué es lo que queremos nosotros modificar, qué es lo que se hace indispensable cambiar para que las relaciones Congreso-Gobierno, por ejemplo, se puedan llevar a cabo de manera más óptima, qué es lo que es necesario cambiar para que el gobierno pueda responder tal vez de manera más eficiente y eficaz a ciertas situaciones como la que nos encontramos hoy. Pero eso hay que pensarlo bien y no dejarnos llevar por la situación emocional crítica que nos encontramos, porque finalmente, repito, y con esto cierro, una reforma constitucional no es solo para hoy, es para el mediano y largo plazo. Y entonces hay que pensarla muy bien respecto de qué ajustes a la Constitución convendría hacer. Bien, doctor. Finalmente, nosotros queremos saber si usted considera que debe existir una reelección de congresistas.
Bien, es una muy buena pregunta también porque de hecho en esta situación en la que nos hemos encontrado hace muy poco, el descontento mayoritario por supuesto ha sido contra la institución congresal, ¿no? Y cuando esto sucede, y hay que tenerlo también muy claro, la institución suele pagar las culpas de quienes ejercen funciones al interior de esa institución en un momento específico. Me explico. Por ejemplo, ser magistrado del Tribunal Constitucional no es una tarea sencilla. Supone tomar decisiones en muchas ocasiones difíciles y que van a tener un correlato o efecto político insoslayable en el país. Y a veces sabrán tomar decisiones acertadas, a veces no las sabrán tomar, y a veces uno dice, el Tribunal Constitucional es una institución que no nos está ayudando. Una cosa es la institución y otra cosa son las personas que están a cargo en ese momento representando a la institución. Eso lo digo porque no hay que cargar las culpas sobre la institución, sino sobre las personas que están en ese momento. Y esas personas van a salir. Y luego vamos a tener nuevas personas a cargo de la misma institución. Por lo tanto, primero separemos personas de instituciones para poder enfocarnos en lo segundo, que es finalmente la institución congresal. Porque estas personas las hemos puesto nosotros, nos guste o no. Así que finalmente lo que está sucediendo es producto de nuestras propias decisiones. Ahora, vamos a la institución congresal como tal y ver si efectivamente la reelección es una herramienta recomendable. Aquí lo que nuevamente cuando se toman decisiones de esta naturaleza hay que ponderar, es decir, hay que poner sobre la mesa qué ganamos y qué perdemos si tomamos una decisión como esta. Me explico. Hoy por hoy, como todos sabemos, la reelección congresal está evidentemente proscrita por la reforma que se ha hecho hace relativamente poco y demás. Pero si uno promueve o plantea la posibilidad de restaurar, por ejemplo, la posibilidad de que los congresistas puedan ser reelectos, uno tiene que evaluar bajo qué consideraciones como elector estaría yo en capacidad de valorar que un congresista pueda seguir ejerciendo esta labor. ¿Por qué me digo esto? Porque por mandato constitucional, un congresista no está sujeto a mandato imperativo. Es decir, un congresista no tiene que hacer necesariamente lo que su electorado desea, quiera o haga. Porque naturalmente, al ser el Congreso una institución de representación nacional, lo que se espera es que se haga lo que sea para el bien del país y no del sector que me eligió, sea región, sea gobierno local, sea alguna provincia, sino que yo me debo al país como congresista. Y esto es importante ponerlo sobre la mesa, porque si yo planteo la reelección como alternativa, un riesgo, por supuesto, es que yo esté pensando en cómo satisfacer a quienes me llevaron en primera instancia a la institución congresal para así asegurar, evidentemente, mi perpetuidad en el cargo a producto de la reelección. Por lo tanto, estaría pensando más en cómo asegurar una segunda gestión de producto de la reelección más que poner por delante los intereses del país. Sin embargo, también es cierto que plantear la reelección trae como elemento a la ecuación el control ciudadano. Es decir, un congresista, sabiendo perfectamente que va a depender de ser una gestión óptima, el que se quede o se vaya, podría generarle un incentivo para preocuparse en hacer 5 años de una gestión estupenda que lo pueda volver a mantenerse en el cargo, y no como podría suceder que si yo sé que a los 5 años ya no voy a volver a ocupar en el cargo, entonces me preocupo por hacer 5 años más o menos decentes, porque sé que al final no voy a tener ningún incentivo ni premio por hacer las cosas bien porque no me van a volver a reelegir. Es decir, en otras palabras, tengo 5 años para hacer algo y luego no voy a poder volver a ocupar el cargo congresal porque está proscrita la reelección. Entonces, claramente, no se trata de una fórmula matemática en la que yo diga la reelección si va o no va, porque hay 2 elementos en juego que yo sí quisiera que se puedan evaluar adecuadamente. Y nuevamente, vuelvo acá al tema, no es la mejor coyuntura para poner estos temas en debate, porque tú preguntas en este instante, ¿qué es lo que pide la población? Y la población lo que va a suceder es que va a proyectar el descontento de este Congreso sobre los siguientes congresos. Es decir, hemos elegido probablemente hemos elegido mal y esto sea producto de nuestras decisiones. Pero esta es una coyuntura que va a pasar. La pregunta es, ¿qué quiero hacer yo con el Congreso en mediano o largo plazo? Repito nuevamente, porque esto va a pasar por una reforma constitucional también. Y la coyuntura pasa, pero luego cuando haces el cambio constitucional ya quedaste atado.
¿no? Y no se trata de hacer reformas constitucionales cada año o cada 2 años, porque eso también genera incertidumbre e inestabilidad. Entonces, en resumen, creo que hay elementos tanto a favor como en contra, por supuesto, de la reelección congresal. Creo que plantearla podría generar un incentivo interesante para que los congresistas hagan bien las cosas, proyectando una posibilidad de poder ser reelectos. Creo que no plantearla también podría generar que un congresista sepa que no tiene por qué hacer lo que el electorado espera de él, sino lo que el país requiere, que eso es un elemento importante, porque finalmente es una institución de representación nacional. Así que creo que esto merece un debate, por supuesto, mucho más profundo, y por eso creo que sería saludable ponerlo sobre la mesa y plantear tal vez fórmulas intermedias, como la renovación por mitades, la renovación por tercios, lo cual significaría naturalmente no hacer borrón y cuenta nueva cada 5 años, que ese también es un elemento perjudicial. No hacer borrón y cuenta nueva cada 5 años es comenzar a gestionar el gobierno y el Estado bajo políticas de gobierno y no políticas de Estado. Con lo cual, cada 5 años es hacer borrón y cuenta nueva y así no se avanza tampoco. Eso creo que habría que tenerlo bastante en consideración en este contexto. Muchísimas gracias al doctor Cristian Donaire Montesinos por su participación en esta entrevista. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo y disposición. Queremos invitarlos también a todos ustedes a que se inscriban en el Diplomado de Argumentación Jurídica y Derecho Constitucional. El doctor Cristian Donaire es parte de la plana docente de este diplomado. Es un docente con una amplia experiencia, trayectoria académica y profesional. Y por supuesto, nos va a dar gusto que usted, doctor, pueda contar con su presencia en este diplomado, ¿no? Con su prestigiosa presencia y nos pueda brindar todos los conocimientos que usted posee. Muchísimas gracias. Nucia, muchas gracias nuevamente al Instituto de Capacitación Jurídica y hago, como tú muy bien lo has planteado, hago extensiva la invitación a todos para que nos puedan acompañar en este diplomado que estoy seguro que va a ser muy enriquecedor para todos ustedes. Muy buen día, muy buenas tardes, cuídense mucho y por favor, quedarse en casa hasta que todo esto pueda pasar y podamos estar en mejor situación. Gracias.